El soldado ucraniano se acercó lentamente después de que el dron alertara sobre la presencia de rusos en la trinchera. Se preparó para lanzar la granada en un movimiento que podría resolver todo el problema en ese ataque peligroso donde las probabilidades no estaban a su favor. En otro sistema de trincheras, los ucranianos corrieron cuando la artillería rusa comenzó a bombardear sus refugios de forma sistemática. Los asaltos rusos se intensificaron en dirección a Toretsk utilizando todo tipo de equipo, desde tanques hasta patinetas eléctricas. Drones ucranianos rodearon a los rusos en sus escondites, preparándose para lanzarse en picada mientras los soldados intentaban derribarlos. Los combates en las trincheras saturaron el aire con el olor a pólvora. Los gritos de los soldados tratando de coordinarse se mezclaban con el estruendo de los disparos. La batalla por Toretsk tuvo fases complicadas para ambos bandos. Los rusos estaban cerca de la ciudad desde el inicio de los conflictos en 2014, cuando Orlivka fue tomada. Desde entonces, los pueblos vivieron con la proximidad del conflicto y la sombra de la guerra cerniéndose sobre ellos. En junio de 2024, los combates se intensificaron. Pivinicini y Nueva York estuvieron entre los primeros puntos amenazados por las fuerzas del Kremlin. En agosto, Pivinicini ya estaba completamente tomada, mientras Nueva York recibió refuerzos de la 12ª Brigada de Fuerzas Especiales para romper el cerco a las tropas ucranianas en una ciudad prácticamente tomada por los rusos. Del lado de Pevinitim, fuerzas especiales fueron movilizadas para ganar tiempo. El Grupo Omega fue asignado a los combates en la región. Avanzaron por los bosques hasta alcanzar posiciones estratégicas desde donde los rusos enviaban información y preparaban la llegada de refuerzos. Eran marchas peligrosas a través de bosques, pueblos y edificios en ruinas, con la destrucción de Ucrania frente a sus ojos. Originalmente, ese destacamento de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional Ucraniana estaba entrenado para misiones antiterroristas y de protección. Ahora se había transformado en una unidad especializada en operaciones de combate, emboscadas, asaltos tácticos y reconocimiento en territorio hostil. Sus granadas explotaron en los aposentos que tuvieron que limpiar de la presencia rusa. Los rifles de estándar occidental dispararon en cuanto los cañones atravesaron las puertas. El ataque a las trincheras puso a los operadores ucranianos contra rusos fuertemente atrincherados, en posiciones recién cavadas. Los avances eran cubiertos por ráfagas de fuego que chisporroteaban en aquellos días tensos de combate. Con cada disparo, los rifles de recursos empujaban las culatas contra los hombros de los soldados, mientras los proyectiles pasaban de los cañones a los cuerpos enemigos. El apoyo de los blindados ofreció protección crucial en áreas expuestas, donde los rusos, resguardados en sus trincheras, tenían línea de fuego limpia sobre el terreno plano, ventaja que usaban para contener el avance ucraniano. Aún así, los soldados avanzaron en formación aplicando tácticas de supresión para neutralizar la resistencia. Los lanzagranadas propulsados por cohete lanzaron golpes precisos, sus explosiones iluminando las defensas rusas en destellos efímeros. Por la noche, los drones de la 28ª Brigada persiguieron objetivos rusos. Sus cámaras termográficas captaron el calor de los cuerpos enemigos, firmas térmicas que eran opacadas por el brillo repentino de las explosiones. Pero todo eso era solo un paliativo contra la creciente presión de las tropas del Kremlin sobre Toretsk. Los rusos siguieron avanzando. En pocos días, sus primeras unidades ya pisaban los suburbios de Toretsk. La persecución implacable de los drones mapeó cada movimiento de las defensas ucranianas.
En las trincheras, los soldados se agitaban como hormigas bajo fuego, torturados por las explosiones de la artillería rusa que los empujaba hacia madrigueras improvisadas. Los nuevos refugios ofrecían una frágil esperanza contra el diluvio de acero que buscaba arrancarles la vida. Cada momento de desesperación era meticulosamente captado por las cámaras rusas, mientras las baterías y la artillería esperaban pacientemente las coordenadas del próximo ataque. Las detonaciones martillaban los escondites hasta que los últimos defensores fueran expulsados. Ahora rehenes de un juego de gato y ratón, obligados a buscar febrilmente nuevos rincones de la trinchera. Otros sectores del sistema defensivo también colapsaron bajo los bombardeos. Los soldados, aturdidos por el trueno constante, se arrastraban para ayudar a los heridos. Llegaban a sentir un alivio mórbido cuando un error de cálculo ruso desviaba los proyectiles lejos. Incluso en esos raros respiros, mantenerse agachado era una cuestión de vida o muerte. Un solo fragmento errante podía destrozar a un hombre a 50 metros de distancia. El 23 de agosto de 2024, los rusos ya tenían posiciones fijas en la ciudad. Esperaban el avance de los agrupamientos en el sur. Allí, uno de los comandantes, Mykola Zhur, enfrentaba un desafío con sus soldados. Mykola Zhur. Volodymyrovich estaba al mando de uno de los grupos de asalto en Nueva York. Era irónico haber terminado allí. Movilizado en 2022, vio en las Fuerzas Armadas una oportunidad. Al salir de prisión en 2015, la vida civil no le ofrecía muchas opciones. Nacido en la ciudad rusa de Donetsk en 1989, Mykola incluso estaba en el rango de edad promedio de los soldados rusos actuales. Diferente de cuando llegó en 2022, cuando había muchos soldados más jóvenes. Él ha sobrevivido desde entonces y ahora comandaba a los hombres del batallón penal dentro de la 9ª Brigada. Fue a ese grupo de soldados inadaptados o criminales que prefirieron la guerra a la prisión a quienes Mykola ordenó que se prepararan. Los rusos enviaron más hombres contra Nueva York. Mykola sabía que los malditos Azov estaban por ahí. Eso le dio más ímpetu a muchos de los soldados bajo los blindados. Todos ansiaban con fervor matar o capturar a uno de esos ucranianos que eran mostrados como monstruos en la propaganda de guerra rusa. El mando ordenó enviar todo lo que pudieran en ese asalto. Algunos grupos siguieron en cuatrimotos, otros estaban en los Desert Cross Mill, vehículos chinos para cualquier tipo de terreno. Eran poca protección contra los drones. Los soldados más listos saltaron cuando vieron a los kamikazes lanzarse para sembrar la muerte. El miedo provocó que un piloto de cuatrimoto perdiera el control. Todavía aturdidos, los rusos escucharon las bombas de racimo explotar a su alrededor, liberando sus pequeñas esferas de metal que se llevaron la vida de los soldados. Los sobrevivientes se dispersaron por la aldea. Algunos tuvieron más suerte al estar protegidos por el metal de los transportes de infantería. El blindaje resistió al primer estruendo. Llegaron a una aldea cubierta por el humo. Pícola envió a un grupo grande. Esta vez, más de una docena de hombres bajó del blindado. El transporte no logró escapar antes de que uno de los kamikazes terminara de ver sus actividades. Los soldados rusos se organizaron entre las ruinas y coordinaron la colocación de los escuadrones. Las emociones fueron desde el miedo hasta la sensación de victoria cuando vieron a un kamikaze y lo volaron antes de que les hiciera daño. Pero la 12ª Brigada Azov tenía mucho más para lanzar contra la 9ª Brigada de Fusileros Motorizados de Rusia. Más bombas de racimo explotaron en un área amplia, mientras los kamikazes buscaban objetivos más específicos. Algunos cuerpos ya quedaron evidentes en este inicio de ataque. Otros rusos salvaron sus vidas al conseguir refugios más resistentes. Los kamikazes los buscaron en esos lugares. Si no acabaron con sus vidas, al menos demolieron el escondite.
Su éxito fue marcado por los cadáveres de los hombres de Moscú, exhibidos como trofeos en las imágenes de los drones. Las explosiones fueron cesando hasta que llegara más carne para ser quemada por el hongo ucraniano. Algunos invasores aparecieron montando patinetas eléctricas, una ventaja táctica de movilidad que resultó ser una trampa mortal. Aunque eran rápidos, se convertían en blancos fáciles para los drones ucranianos o cualquier francotirador escondido entre las ruinas. Durante el avance, un soldado ruso cayó en el terreno accidentado, pero logró levantarse a tiempo para reunirse con el pelotón que se infiltró en la aldea. Los combatientes se ocultaron rápido bajo fuego intenso. Los menos afortunados que no encontraron refugio se arrastraron heridos por los bombardeos anteriores. Entre ellos, un soldado decidió enfrentarse al dron, se acostó en el suelo y disparó, imitando la táctica que otros ya habían intentado antes. Tal vez ahora funcione. El dron hizo una curva cerrada, ganando velocidad como un halcón, lanzándose sobre su presa. El intento desesperado de fuga fue inútil. En segundos, se convirtió en una víctima más del demonio electrónico que dominaba los cielos de Ucrania. Los transportes en cuatrimotos eran rápidos. Funcionaron en varias partes del frente para ataques relámpago que pusieron a los rusos dentro de las trincheras. Al ser vistos por los kamikazes, tuvieron que lidiar con las explosiones. Los hombres que llegaron a la trinchera en esos vehículos no encontraron ucranianos. El área ya había sido perdida por Kiev y ahora lo que importaba era romper el cerco y retirar a las tropas. Todavía en Nueva York, los rusos tuvieron que sobrevivir al ataque de los drones para poder ocupar la posición y avanzar para tomar definitivamente la aldea. Las explosiones redujeron su número. El trabajo se volvía cada vez más difícil. Cuando la caza de los kamikazes terminó y solo quedó carne destrozada en la trinchera, el BMP ruso trajo más soldados. Los hombres bajaron. El vehículo continuó hasta el río Krivik-Toretsk. Se detuvo sobre las aguas en el momento en que las bombas de racimo explotaron sobre la trinchera. Los soldados que llegaron tuvieron el mismo destino en la trinchera. Mykola, cansado de enviar a tantos a la muerte, decidió unirse a sus hombres en una oleada. Desde 2022, soportaba la artillería ucraniana cayendo durante los avances. Cuando fue ascendida a teniente fue por la experiencia de esos 2 años, aguantando bombas sobre la cabeza. Puso a los hombres a moverse rápido. No quería dejar a nadie expuesto. Las explosiones acabaron con la vida de algunos. Mykola puso a otros a moverse de nuevo. Corrieron para buscar un nuevo refugio. El teniente sabía que tal vez estaban siendo observados por drones, que indicarían sus posiciones para un ataque de más kamikazes o de la artillería. Lo que no imaginó fue la presencia de soldados que accionaron los rifles contra los rusos que corrían. Parte de los hombres cayó al suelo sin saber qué les quitó de repente la fuerza de sus cuerpos. Otros rodaron mientras eran alcanzados por los disparos. Los sobrevivientes fueron capturados por los ucranianos. Mykola fue uno de ellos. Ni siquiera llegó a saber que mientras tanto las tropas de su brigada continuaron. Los drones rusos lanzaron sus granadas sobre las últimas defensas ucranianas en los límites al norte de la ciudad. Los equipos de vehículos aéreos no tripulados de la 9ª Brigada de Rusia estaban muy activos en Nueva York. El aire saturado por tantas máquinas infernales afectó la retirada de los ucranianos. La organización era complicada, con tantos ataques terminando con el rescate de tropas rodeadas. Muchos blindados fueron destruidos aún en camino a sus escondites. La pérdida de hombres fue difícil. Pero la 12ª Brigada de Ucrania logró cumplir parte de su objetivo para romper el cerco ruso que amenazaba la vida de tantos soldados. Se retiraron poco después, observando desde lejos cómo la ola rusa tomaba el control de New York. Así, en octubre, los rusos ya estaban pisando Toretsk, iniciando combates cercanos con los ucranianos, al punto de que ambos lados podían escuchar de cerca las explosiones de las municiones que los matarían.
Los drones exploraron las defensas de Toretsk, buscando a los enemigos que serían detonados por la artillería. Siguieron a los blindados y otros vehículos de transporte de tropas hasta descubrir las trincheras. La artillería fijó las coordenadas. Momentos después, las columnas de humo marcaron la muerte y el terror. Sobre esas defensas, los rusos tenían mucho que lanzar contra los ucranianos. Los obuses de 20 eran disparados a intervalos regulares para mantener a las tropas de Kiev bajo amenaza. Los equipos de misil antitanque guiado Fagot patrullaban las líneas de árboles despejadas, preparaban sus instrumentos y guiaban los misiles dirigidos contra las defensas ucranianas alrededor de Toretsk. Esos misiles volaron distancias considerables girando en el aire. La ojiva de casi 2 kilogramos explotó, propagando una onda de choque y fragmentos que podían matar soldados a más de 20 metros del área de la explosión. Estas hileras de árboles eran zonas de combate intenso. Antes eran cortinas rompevientos, sirviendo como barreras contra los vientos fuertes y secos que barrían las llanuras. De ese modo, evitaban la erosión eólica. Ahora eran la protección de los soldados. Los hombres de la brigada Lyut dispararon los antitanque, 4 contra los rusos que avanzaban. Después tuvieron que correr en medio de la vegetación densa hasta que finalmente llegaron a una de las aldeas. Se escondieron de los ataques enemigos ahí. Cualquier ruido era revisado con una granada para terminar el periodo. Como unidad de operaciones especiales de la Policía Nacional, destacada en Toretsk, la brigada Lyute empleó su armamento al límite operacional. Cadencia de disparo elevada, consumo de munición al límite para mantenerse en combate y uso de todos los sistemas disponibles para fastidiar a los rusos. Cada edificio era tomado a base de granadas, cada bosque barrido por cohetes antitanque 4. Ellos eran rápidos en el combate, deteniéndose para recuperar energías o para cuidar a los heridos, al mismo tiempo que pasaban por los cuerpos de los enemigos recolectando sus trofeos de guerra. Estos combates cercanos exigían un grado de riesgo que no era para cualquiera. Con la ayuda de un dron observador, 3 ucranianos lograron entrar en una trinchera rusa. Recibieron la información de que había 2 enemigos posicionados en una de las curvas del sistema de defensas. Uno de los soldados de la 32ª Brigada ucraniana se adelantó. Él vio a los 2 enemigos tan cerca que podía notar la tensión en sus rostros. Hasta parecía una ventaja, pero 3 contra 2 defensores no era una probabilidad tan buena en ese tipo de combate. El ucraniano lanzó la granada y vio cómo la explosión se tragaba a los rusos. El polvo los cegó por unos instantes. El ucraniano intentó confirmar las muertes. Sin embargo, lo que vio fue a la pareja moviéndose y tosiendo. Aturdidos, ni siquiera lograron responder al ataque. El ucraniano aprovechó para caminar lentamente por la trinchera. Se resguardó en los intervalos entre los pasos que lo llevaron a estar casi cara a cara con el enemigo. Vio a los 2 moviéndose detrás de las defensas. Lanzó otra granada sobre la pareja. Esta explotó casi frente a sus rostros. Se agacharon, sintiendo que las esquirlas golpeaban sus cascos. El ucraniano volvió para repartir más tormento, ahora con el rifle escupiendo pedazos de muerte contra los rusos. Su sangre ya se escurría en el suelo. La respiración era difícil. La siguiente granada hizo que sus pulmones se llenaran de polvo y humo en la última vez que inhalaron el aire de la guerra en sus vidas. A veces, esas trincheras quedaban muy cerca de las casas, en los pueblos o en los suburbios de las ciudades. Si por un lado era mejor para que los soldados se protegieran, por otro lado dificultaba los asaltos. Los ucranianos tuvieron que avanzar con cuidado, calculando cómo usar las granadas para despejar el camino. Los explosivos lanzados hicieron arcos en el aire hasta caer en las defensas rusas, mientras las armas se recargaban para comenzar la violencia directa. Los gatillos presionados encendieron fuego dentro de las defensas enemigas. Era importante mantener los disparos constantes en la entrada de la trinchera. Como las granadas habían puesto a los osos dentro de los refugios, los rifles pudieron apuntar hacia la oscuridad. Los disparos acabaron con la resistencia.
Una vez conquistado ese punto, los soldados no estaban seguros. Era hora de regresar. Bajo el fuego de la artillería, los ucranianos vieron de cerca las explosiones. Aunque las bombas no explotaran justo encima de ellos, las esquirlas que giraban en el aire desgarraron la carne de muchos. Auxiliar a los heridos complicó la retirada. Ese retraso facilitó el trabajo de la artillería rusa para quitarles la vida a los ucranianos. Tampoco fue mejor la extracción para quienes usaron blindados. Los drones estaban ahí para cazar las máquinas por las calles de Toretsk. Algunos de esos equipos voladores estaban cargados con explosivos tan pesados que doblaron el metal de los blindados hasta que el fuego lamió la piel de los soldados. Esos ataques impidieron el movimiento de los ucranianos en varias partes de Toretsk. Los rusos pudieron moverse con facilidad cazando las defensas enemigas. Las ruinas donde los ucranianos intentaron montar sus defensas se transformaron en tumbas rápidamente. Los kamikazes rusos cazaron todo lo que se movía dentro de Toretsk. El área de vuelo de los demonios electrónicos era una zona de riesgo inmenso para cualquier tropa que intentara entrar o salir de la ciudad. Todo era un objetivo. La cantidad de imágenes de la resistencia ucraniana en combates cercanos era grande, mayor que las imágenes de los rusos. Pero eso no podía ocultar lo poderosa que era la artillería y los drones del Kremlin, que permitieron que más de la mitad de Toretsk ya estuviera bajo su control. A finales de noviembre de 2024, la ofensiva rusa en Donetsk continuó con su ritmo constante. Pero ese ritmo tenía un precio alto, las bajas aumentaban cada vez más. Desde mediados de julio, con la caída de Pivikini, hasta finales de noviembre, las tropas del Kremlin avanzaron aproximadamente 4 kilómetros. Era cerca de 1 kilómetro por mes en una batalla feroz por Toretsk, una distancia corta, llena de cadáveres y ruinas.